Nosotros llegamos a ayudar a muchos concejales. Entre esos estaba un concejal que asesinaron en Jamundí. Partidos tradicionales nosotros los rechazábamos dentro de los territorios. Nosotros sabíamos del poder que teníamos de convencimiento en los territorios de decir, van a votar por este y este tiene que ser. La decisión de nosotros era cero militarización dentro de los territorios y que la fuerza pública le bajara el tema de inteligencia. El Valle del Cauca, pues creo yo que en el tema de inteligencia, en el tema de poder militar lo teníamos controlado nosotros, porque nos habíamos, después de la creación del bloque, se empezó a crear el tema de compañías dentro de los departamentos. Por lo menos en el departamento del Valle se manejaba la compañía Ricardo Velázquez, a la cual yo hacía parte de ese Estado Mayor. En la parte del Cauca se manejaba la compañía Kevin Martínez, que era otra compañía que operaba en una parte del Cauca, porque nosotros simplemente en el Valle, la Ricardo Velázquez, lo que era la parte alta, Jamundí, municipio de Agua, limitábamos con Buenaventura, hasta el Darién lográbamos tener control. Pues no teníamos un control militar hasta esos lugares, pero teníamos ese control político, de decir vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Mi captura se da porque pues, logré asumir como quien dice, un poder más grandecito dentro de la organización, que era en el tema político. Entonces, yo me vine a dar a conocer fue cuando me trasladaron a la zona de Dagua. Es una zona que es muy dura estratégicamente, es compleja para trabajarla, hay mucha fuerza pública. Entonces, debido a eso, como yo hacía reuniones con las comunidades, me dirigía a las comunidades en asambleas y me puse a reunirme con personas de las alcaldías, porque nosotros impulsamos mucho el tema de concejales a las alcaldías, ayudábamos a personas que querían subir allá para que pudiéramos nosotros tener un control más grande o poder tener un control más seguro dentro de los territorios. O sea, impulsábamos a que esas personas, ayudábamos a que esas personas obtuvieran esos votos dentro de ese territorio y pudieran subir al consejo de las alcaldías o a las alcaldías o a las gobernaciones. Entonces trabajamos ese tema y debido a eso sea él como el conocimiento, el ejercicio que yo hacía dentro de esa organización. Ahí es donde se empieza a saber cuál es mi ejercicio, cómo es mi nombre o cómo son mis formas de operar dentro de ese territorio. Nosotros llegamos a ayudar a muchos concejales. Entre esos estaba un concejal que asesinaron en Jamundí, que le apodaban Paloma, que eso fue polémico en las redes, que incluso pues nadie pudo saber la verdad del por qué lo asesinaron, o de por qué surgió allá. Ese apoyo se lo dimos nosotros en conjunto con las comunidades campesinas de la parte alta de Jamundí, lo que era la Liberia y la Colombia, con la COCAM también, porque él era la cabeza visible de la organización de la COCAM, que nosotros impulsábamos mucho el tema. Yo llegué a impulsar el tema de las guardias campesinas en el municipio de Jamundí, parte alta de Jamundí, en la zona urbana, en la zona rural. Impulsé el tema de las guardias campesinas en San Antonio, en Villa Colombia, en la Liberia, en la Meseta. Ese proceso lo impulsé ¿con qué fin? Porque esa era una parte, ese era un proceso o era algo que nos podía blindar a nosotros como organización, porque ellos venían a ejercer el control territorial dentro de ese territorio. Nosotros lo único que hacíamos era ordenar o crear una clase de reglas y decir, bueno, esto se va a hacer así, así, los encargados de expulsar a la fuerza pública son ustedes. Si la fuerza pública no hace caso a lo que está diciendo la comunidad, entramos nosotros por la vía militar. Entonces, debido a eso fue que yo vine a trabajar ese tema de guardias campesinas dentro de la organización que estaban acogidas a la COCAM, porque era el que financiaba esas guardias campesinas para poder sostener lo que era radio, chalecos y poderse movilizar. Eso no interesaba el partido que fuera partido de indígenas, más que todo tenía que ver con el tema de izquierda. Los partidos tradicionales nosotros los rechazábamos dentro de los territorios, como el Centro Democrático, partidos así que tuvieran que ver con Uribe o con el tema del paramilitarismo, pues eso no los apoyamos, le cerrábamos las puertas. Esa era otra pedagogía que nosotros manejamos. Simplemente le permitíamos el ingreso
a candidatos que hicieran compromiso con nosotros y que le fueran a cumplir al pueblo. Los candidatos que venían a esconderse en un discurso, decirnos que vamos a ayudar a esto y esto y esto, pero cuando llegaban al poder se olvidaban del pueblo, esas personas las dejamos atrás. Incluso ahora fue polémico unas pancartas, unas vallas donde aparece la foto de Paloma Valencia, de Uribe, donde se le prohíbe a los partidos tradicionales entrar a hacer política entre los territorios que están siendo dominados o que están siendo controlados por estas organizaciones. Siempre se creaba pedagogía dentro de los territorios. Por lo menos el encargado de crear eso era yo. Me dirigía a las comunidades, recibía un documento, una directriz desde el Estado Mayor, que era hacer pedagogía, ayudar a la gente, llevar a ese candidato o a esa persona que aspiraba al consejo, presentarlo, decirle, vea, esta persona va a hacer esto y esto, tenemos una serie de compromisos con él, y dentro de esos compromisos ayudar al pueblo, sacar proyectos de infraestructura, de salud, de educación, y ese era como el trabajo que él tenía que ir a ejercer. Ahora, después de eso, nosotros veníamos a hacerle una clase de exigencias ya debajo de cuerda, sin que se diera cuenta la comunidad, sino entre él y la organización. Lo apoyamos en esto, porque nosotros sabíamos el poder que teníamos de convencimiento en los territorios de decir, van a votar por este y esto tiene que ser. Entonces sabíamos de que teníamos ese poder bastante controlado, entonces hacíamos de que esas personas subieran allá, pero pues las exigencias de nosotros eran cero militarización dentro de los territorios y que la fuerza pública le bajara el tema de inteligencia. Esas eran como las condiciones que nosotros poníamos a esas personas que aspiraban para poder apoyarlos y que subieran a ese poder. Porque ese era el trabajo ese era el trabajo que me competía a mí como político dentro de la organización. Poder capacitar personas y que fueran allá a esas alcaldías y nosotros poder tener ese poder y poder controlar ese territorio. En lo que es en Jamundí, en Dagua, llegaron a subir muchas personas, incluso en Dagua llegó a subir, no, yo tuve el espacio de dialogar con Carol, ya me acuerdo cómo es que es la actual alcaldesa de Dagua, en una reunión que tuve, que fue una fecha especial del Día de las Madres. Ese día ella participó ahí en ese evento, que ese evento nosotros lo financiamos. Nosotros pusimos una red, una vaca, y gestionamos una clase de detalles para las mujeres ese día. Entonces ese día ella hizo presencia ahí, fue donde pude tener ese diálogo con esas personas. Pues hoy ella no podía llegar militarizando la zona porque sabía que nosotros estábamos dentro del territorio. Entonces fue donde pude sostener un diálogo con esta persona. Y ahí es donde se empiezan a crear se impulsa esos procesos de ayudar a esas personas que aspiran al consejo, a la alcaldía. En Cali fue muy poco, porque las personas que fueron a pedir ayuda de nosotros, pues no aceptaban las condiciones que nosotros poníamos. Y era algo complejo porque pues, el tema de militarizar las zonas, de que no hubiera militarización dentro de los territorios donde nosotros teníamos presencia, era algo muy difícil de controlar. Entonces debido a eso ellos no aceptaban eso. Pero pues muchas veces ayudamos nosotros a varios concejales a que subieran allá, simplemente con decirle a la gente, vea, esta persona va a hacer esto y esto, tenemos estos compromisos, voten por él. Eso pasó más o menos en el 2022. Ya para esa época yo ya tenía como quien dice un espacio o un poder pequeño dentro de la organización, que fue con un pelado, un muchacho comunero indígena de la parte del norte. Yo me encontraba en el Valle del Cauca, precisamente en una parte que se llama La Liberia. Habíamos reclutado, eran 4 personas, una mujer y 3 hombres. Pues como ellos hacían parte de una comunidad indígena, ellos hablaban en su lengua y nosotros no entendíamos. Entonces ellos cuadraron su vuelta en su idioma. Más o menos a eso de las 12 de la noche nos damos cuenta de que esas personas o esos jóvenes ya no estaban, habían huido, y como la muchacha que ingresó con ellos no la teníamos ahí dentro del campamento, se le habían asignado a un financiero. Entonces fue como el día que pude tener conocimiento de una deserción, de que ese joven por vías propias se desertaron, se llevaron algo de la organización. Ahí se procede
como quien dice, a militarizar y a cerrar todas las entradas y salidas de ese campamento, de ese territorio. Pero pues lastimosamente pudieron huir. Como hacían parte de una comunidad indígena, el otro día llegó el gobernador y habló. Se tuvieron que dejar libres. Fue como el día que viví eso. No, hoy existen dos bloques creados por Iván Lozá y Marlon Vázquez, que es el bloque occidental, comandante Jacobo Arenas, que es el que opera lo que es Cauca, Valle y Nariño. Y está el bloque central Isaías Pardo, que eso vino a darse la creación ahorita en el 2023 más o menos fue eso, que se dio la creación para que operaran el departamento del Huila, Putumayo, más que todo en el tema de esos otros departamentos que no se tenía grande, ¿cómo se llama eso? Presencia o poder dentro de esos territorios. Entonces son como los dos bloques que han venido generando el terror dentro de esos departamentos. Estuve también, el bloque occidental lo componen 8 estructuras, hoy lo componen más estructuras. Dentro de las 8 estructuras está el Frente Franco Benavides, la columna móvil Jaime Martínez, que anteriormente se llamaba, está la Goberto Ramos, está la Alan Rodríguez, está el Frente 30 Rafael Aguilera, está la Carlos Patiño, está la Uría Rondón, la Ismael Ruiz y se suma la Carolina Ramírez que opera en el departamento del Putumayo. Son como las estructuras que hoy día están bajo el mando de ese bloque. Hay que pasarlos por diferentes estructuras para que vayan conociendo los territorios y por lo menos si el menor o el niño tuvo un reconocimiento en el departamento del Valle, pues para evitar de que pronto la justicia le siembre esa doctrina o lo pueda jalar hacia ellos, a que coopere con ellos, entonces hay que moverlos a otras estructuras donde se apriete más, donde la disciplina se dé más, con más berraquera. Me volé 3 veces de la organización, incluso me le volé eso fue como para el 2019, sí, 2019 me le volé a mi pez, del campamento donde yo estaba, en la guardia. A mí me correspondía la guardia de 12 a 1, de 12 a 2. Ese día, pues, como yo estaba cerca, estaba ahí en mi territorio, en mi propia comunidad, entonces yo veía que mi casa quedaba al otro lado y no podía ir porque, pues, me generaba riesgos para mi vida. Entonces, una vez tomé la decisión, dejé las cosas que ellos me habían dado para prestar guardia, que era el radio, la pistola y el visor, lo dejé en un lugar donde ellos pudieran mirarlo y salí y me fui. Después de eso me fueron a buscar a mi casa, donde yo estaba, allá fueron, mandaron 2 milicianos, me fueron a traer. Yo tenía miedo porque sabía que pues, eso era un delito grave dentro de los estatutos y que sabía que podía ser ajusticiado en algún momento por haber cometido esa deserción. Y poner en riesgo esas tropas que habían ahí en ese campamento, porque estaba dejando sola la seguridad, no quedaba nadie. Fue como la primera vez que yo me le deserté. Después fue una vez, me le deserté también del campamento al mismo pez. No, gracias a Dios, pues el señor, el comandante, mi pez, me llevaba muy bien. O sea, yo me había desempeñado entre la organización por aprender mucho, o sea, aprendía muy rápido las cosas. Entonces, debido a eso, gané esa confianza. Y esa confianza hizo de que no me castigara. Porque en 3 veces que yo me deserté era para que pues, en este momento no estuviera contando la historia.